vamos a pedir que la abran en el capítulo 38 del libro de Job. Hemos iniciado una serie preciosísima, basada en el libro de Job. Esta es la segunda conferencia. La primera la iniciamos allá en Toluca, hace 8 días, y ahora pues esta es la segunda conferencia. Y van a ser 3 o 4 conferencias tituladas El poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación. El libro de Job tiene la misma antigüedad que Abraham, la época de los patriarcas. Y el libro de Job contiene una información científica increíble, inconmensurable, que nos revela que un hombre hace 4.500, 4.000 años aproximadamente, no era posible que tuviera él la información que nos da acerca del universo, acerca de la vida, acerca, como lo vamos a ver, de los animales. Esta información que encontramos en el libro de Job es una más de las cientos de evidencias que la Biblia nos tiene para demostrarnos que Dios es el que se encuentra detrás de las Sagradas Escrituras. Ayer compartí en el desayuno sobre la rebelión espiritual en los últimos tiempos. Gracias a Dios tuvimos un buen tiempo ahí en el World Trade Center, y les comentaba que el siglo pasado el gran astrofísico, Carlos Sagan, ateo, dijo antes de morir que él no podía haber creído en Dios porque no había encontrado evidencias de Dios. Háganme el favor nada más. Y la conclusión es la siguiente: simplemente este hombre dijo que no creía en Dios porque no había encontrado evidencias de Dios, porque nunca las buscó. Porque la Biblia dice: me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Al que busca, encuentra; al que toca, se le abre. Entonces, si permanecemos pasivos, como la mayor parte de los ateos que yo conozco, que son pasivos y se conforman con ya concluyo, no existe Dios, pero no están en la búsqueda de ese Dios, que ellos insisten en negar, pues así van a morir. Dice la Biblia que nacen en las tinieblas, viven en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Qué triste y qué trágico es una vida con estas características. Job se encontraba sin familia, la había perdido junto con todos sus bienes materiales. Y durante todo este tiempo crítico y tremendo y con una presión impresionante, Dios nos da este preciosísimo libro con unos conceptos filosóficos, morales, científicos, zoológicos, antropológicos, etcétera, etcétera, que son tan ricos y contiene tanta información tan increíblemente maravillosa que, créanmelo, cada vez que yo puedo concentrarme en este libro, recobro un ánimo para vivir como no se imaginan. Porque vamos a ver, por ejemplo, ahora con el poder de Dios en el universo, si Dios tiene un control perfecto sobre la gravitación, sobre las leyes de la termodinámica, sobre las leyes nucleares, las débiles y las fuerzas, sobre el electromagnetismo, etcétera, etcétera, y además tiene un control impresionante sobre el reino animal, los pájaros, los leones que encuentran siempre su comida, las aves, los halcones, la vista que les dio a las águilas, etcétera, etcétera. Si Dios es un Dios que tiene un control sobre el universo y sobre el mundo que nos rodea, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? ¿Acaso no tendrá cuidado de nosotros? Cuando nosotros fuimos en la cruz puestos con Cristo, colocados en su entierro y en su resurrección, y a tal grado nos amó que nos dio a su Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas si nosotros permanecemos fieles hasta el final con Él?
Y cuando vienen los asaltos y la incertidumbre y ¿será Dios conmigo? ¿No me estará conmigo? Estoy en el hospital, no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Esa incredulidad es la que nos cierra completamente las ventanas para que podamos nosotros tener el ánimo de seguir caminando con Dios. Y el diablo hará lo imposible por pintarnos un futuro negro. Tú no vas a salir de perico perro, a ti te van a decir siempre Gutierritos, siempre te va a pasar esto, te va a pasar aquello, etcétera, etcétera, y siempre estaremos pasivos, sin el poder del Espíritu Santo, que no es un poder de cobardía que Dios nos ha dado, sino de valor, y sin ese valor no podemos seguir viviendo para Jesús. Y esta es la razón por la cual este libro de Job, en el capítulo 38 en adelante, ya después de toda la tragedia, que no quiero, pueden buscar la primera conferencia, Dios explica, ¿verdad? Y le manda 3 filósofos a Job para que todavía, a pesar de su enfermedad, haber perdido sus bienes materiales, y estamos seguros que Job hubiera querido más que cualquier otra cosa que se llevara a su esposa. Porque Dios la deja a propósito, y ella es la que le dice a Job: oye, maldice a Dios y muérete, al cambio que ni te necesito. Sin embargo, vemos que Dios le deja a esa esposa a Job, a pesar de todo le deja a esa esposa, y no es hasta el capítulo 42, cuando termina el libro, cuando descubrimos por qué le dejó esa esposa a Job. Ella era una mujer joven y tuvo 7 hijos todavía, con unas hijas preciosas, y le dio el doble de todo lo que Job había perdido. Entonces, no hay nada en la vida que no tenga un propósito para nosotros. La persona con la que vive junto a ti tiene un propósito. Y si te sientes aprisionado o impaciente con tu esposo o con tu esposa, son instrumentos desatornilladores. A veces son clavos. Un escultor, la palabra carácter en el griego es la palabra que usan los escultores. Y cuando un escultor tiene una piedra grandísima, él tiene la facultad de sacar de esa piedra una figura. Pero la figura sale a través de los golpes del cincel y del martillo. Y mientras más trabaja y más fina quiera hacer su escultura, más golpes tendrá. Así Dios, llegamos como una piedra en bruto cuando nos convertimos. Y estamos ahí escondido dentro de nosotros un potencial impresionante. Pero hay algunos que cuando comienza Dios a hacerles pum, 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 ay, lele, ya no, y Dios se hace a un lado. No, este no aguanta nada, no hay ningún problema, quédate a la mitad, quédate con la pura nariz nada más, me faltaban las orejas, me faltaban las manos, y muchos mueren así, sin haber permitido que Dios desarrolle todo el potencial impresionante que encerramos dentro de nosotros en la bendita semilla de la palabra de Dios. Entonces, ya después de toda esta argumentación filosófica en los primeros 37 capítulos, en el capítulo 38, Dios comienza a interrogar a Job. Y de eso trata estas conferencias, el poder de Dios en la creación. Dios le comienza a hacer preguntas a Job del universo, de la luna, del día, de la luz, de las tinieblas, de los animales, de los halcones, etcétera, etcétera, para demostrarle a Job que si él tiene el control y le explica el universo, y que no hay nada del universo que esté bajo su control y su dominio, cuánto más Job necesitaba seguir confiando en él. Y esta es la maravilla de este libro precioso. Antes que cualquier otra cosa, y el último cimiento que quiero compartir con ustedes, en el 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 13, es que es importante que nosotros recordemos algo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice así: nadie se engaña a sí mismo. 1 Corintios 3, 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio,
en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En 1 Corintios 8, versículo 2 y 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y en 1 Corintios 13, que es una de las descripciones más maravillosas que hay acerca de la condición intelectual en la que la mente humana se encuentra, dice así, 1 Corintios 13, versículo 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo lo que podamos conocer de nosotros mismos, del mundo, del universo, de Dios, es parcial, no es completo. Vamos con mucho, esto es muy importante con estas bases para entender el libro de Job y entender nuestra situación delante de Dios. Dios le revela una parte de su voluntad a Isaías, el nacimiento virginal de Jesucristo, a Amós y a Oseas lo hace que se case con una prostituta para que él refleje la situación de Israel de idolatría en la que vivían, y a cada profeta Dios le da diferentes revelaciones. Vamos al Nuevo Testamento y pasa lo mismo. Al único que Dios le reveló el rapto y el arrebatamiento de la iglesia no fue a Juan, ni se lo reveló a Pedro, se lo reveló al apóstol Pablo. A él lo escogió Dios para darle la revelación de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, por lo cual Pablo dice, he aquí les digo un misterio. A Pedro le revela el sufrimiento de la iglesia judía que estaba atravesando. A Juan, el apóstol del amor, el amor de Dios. Nadie habla del amor de Dios como el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque todos necesitamos algo, pero Juan necesitaba a Pedro, Pedro necesitaba a Juan y a Pablo, y así es las denominaciones. Como les decía el otro día, me entrevistaron en una conferencia en Enlace y me estaban preguntando de las denominaciones de bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y les dije simplemente, si tú te educas en un seminario carismático o pentecostal, vas a salir con la doctrina pentecostal. O sea, que la salvación se pierde, que después de que eres convertido hay una experiencia que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Si te educas en un seminario presbiteriano, te van a enseñar una doctrina. Todas son las esenciales en el cristianismo, pero te van a decir, ¿verdad?, la teología de la reforma, que los niños se tienen que bautizar y que no creen en el milenio. Si te educas en un seminario bautista, te van a enseñar el evangelismo, tiene muy buenas fuentes, pero cada seminario y cada denominación evangélica tiene diferentes ángulos de ver la Biblia. Así como hay Marcos, Lucas, Mateo y Juan, 4 evangelistas que ven de diferentes ángulos el gadareno, el otro lo vio de una forma, etcétera, etcétera. Así son las denominaciones. Gracias a Dios por ellas, porque si no hubiera, tendríamos un papa y sería el caos. Entonces, gracias a Dios por todos, pero hay que entender algo, nos necesitamos a nuestros hermanos pentecostales. Ellos tienen mucho que aportarnos a nosotros, los carismáticos también, los bautistas también, los presbiterianos también, y hay de aquel o de aquel grupo de personas que se erijan o que se crean poseedores de la verdad. Pues no, nosotros somos mejores que aquellos y esos están locos, etcétera, etcétera. Tengámonos cuidado, porque dice en 1 Corintios 1, 10 y 11, les ruego, hermanos, que haya entre ustedes el mismo sentir y los mismos pensamientos. Ok, tú eres cristiano simplemente porque creemos que la salvación es por gracia y que la Biblia no tiene errores y es nuestra única fuente de autoridad. Fuera de eso, si tú crees que se pierde la salvación o que no se pierde la salvación, de todas maneras, aunque creas que se pierde la salvación, te voy a ver en el cielo. ¿Tú crees que hay que hablar en lenguas? Yo no creo que tenga que hablar en lenguas, no hay ningún problema. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a poner de acuerdo. Que tú crees que el cristiano puede tener demonios, otro que no puede tener demonios, son doctrinas no esenciales para la salvación. Entendamos eso. Lo importante es, lo que nos une a todos los evangélicos es creer que la salvación es por gracia, sin ninguna obra de la ley, ningún sacrificio,
y que es en la muerte de Cristo donde podemos ser aceptados por Dios por la justificación por la fe, que es la columna vertebral de la doctrina cristiana, y todo lo demás que gira alrededor son doctrinas no esenciales. Podemos argumentar y llegar a una convicción durante mucho tiempo de quién tiene y quién no tiene la verdad, pero vamos a entender que mientras sigamos investigando y checando y estudiando, amémonos, perdonémonos, no nos erijamos como papas ni como con un sentido de orgullo o de soberbia, ¿verdad? De que porque yo tengo esto y tengo mejor doctrina y fui educado mejor y tengo mejor teología sistemática que tú, pues dale gracias a Dios. A lo mejor yo no pude llegar a tener los estudios que tú tienes, ¿sabes una cosa? Pero el amor cubrirá multitud de pecados y cubrirá muchas faltas. Te amo como eres porque eres mi hermano en Jesucristo. El hecho que yo no esté de acuerdo en muchas cosas que tú crees, mientras creas las esenciales, eres mi hermano y mi hermana en Jesucristo. Esto es muy importante porque nuestra intelectualidad es limitada. El que piensa que cree que sabe algo, no lo sabe como lo ha de saber. En el caso personal mío, un misionero bautista me guió a mí a Cristo con mi hermano Alejandro. Y después de que estuve con un rato con los bautistas, me fui con los presbiterianos, porque así me llevó el Señor. Vivíamos en Acapulco, y después acabé una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, y después regresé con los presbiterianos, y después comencé ya yo a ser autodidacta y a buscar lo que decía uno, lo que decía el otro, etcétera, etcétera, hasta que llegué a una conclusión que era realmente que tenía más peso teológico de lo que una y otra denominación me enseñaron. Pero le doy gracias a Dios porque todas estas denominaciones me enseñaron cosas tremendas de la Biblia que Dios quería que yo supiera, y ya después yo soy responsable de aquellas cosas que yo creo que exageraron o que no exageraron, o que a fuerza la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, etcétera, etcétera, y llegas a conclusiones. Pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque es la forma como Dios ha diseñado su iglesia. Uno es la oreja, 1 Corintios 12. Otro es la nariz, y la nariz no le dice a la oreja: hoy tú no respiras, no seas bruta, nariz. Tú fuiste diseñada para respirar, yo fui diseñada para oír. Y tampoco le va a decir la oreja a la boca, ¿verdad? Cabeza de alcornoque, tú no puedes. Pues no, porque no fui diseñada para transmitir la voz a través de las cuerdas vocales. Entonces la boca tiene una función, las orejas otra, la nariz otra, etcétera, etcétera. Y así se compara la iglesia. Esta mano no le puede decir al pie: pues yo soy mano y tú eres pie. Cuando hacemos un edificio, imagínense el carpintero: yo tengo serrucho y tú tienes pinzas. Pues sí, menso, porque yo soy electricista, y tú tienes serrucho porque tu trabajo es la carpintería. Y el pintor: yo tengo brocha y tú tienes serrucho. Pues sí, porque tú eres pintor. Entonces son los dones. A uno les dio Dios lenguas, a otro les dio Dios palabra ¿cómo se llama? De profecía, de conocimiento. Y no podemos atacarnos. Yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. ¿Y qué? Qué bueno que hables en lenguas, gloria a Dios, pero no hagas que todos hablen, porque no es necesario. Dios reparte, 1 Corintios 12, como a Él le da la gana. Dios es soberano en la repartición de los dones espirituales. No nos peleemos como chamaquitos con la iglesia de Corinto, que tenían todos los dones, y era una iglesia que era un relajo, porque si no pone el orden Pablo, ¿verdad?, se acaban matando unos con otros. Y así están muchas iglesias actualmente peleándose por tonterías. Ay, hermano, ¿puede un cristiano tener tatuajes? ¿Y pueden las mujeres tener pantalón largo? ¿Y puedo usar barra? ¿O nada más el puro bigote a la Pancho Villa o a la Emiliano Zapata? ¿O puedo poder peinarme así o peinarme así? ¿Y puedo poner árbol de Navidad o no puedo árbol de Navidad? Dios mío, Santo Virgen de la Macarena, del Socorro y de todo lo que... No, por Dios. Ya crezcamos por el amor de Dios. Ya maduremos por el amor de Dios, siempre fijándose en insignificancias. El reino de Dios no consiste en esto. Como le dije a veces a una persona que estaba gorda, tú no te atrevas, le dije, a criticar un tatuado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más daño? ¿El que se pintó ahí una cruz o la panza que tú tienes de Santa Claus? ¿Quién se hace más daño? No te atrevas a criticar a una persona que se tatúa.
Y así estamos los cristianos con tonterías. Lo importante es la relación que tengamos con Jesucristo. Dice 1 Corintios 13, mas cuando venga lo perfecto, versículo 10, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, y aquí se compara el crecimiento de un ser humano, cuando éramos niños pensábamos como niños. ¿Qué piensa un niño? Ay, mi papá no me quiere porque me pega. Él todavía no capta, el niño, la comprensión de que el pau, con el mismo amor que, Pepito, te abrazo y te beso, con ese mismo amor te hago pau, porque en las dos actitudes se manifiesta el amor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, así como hay necesidad a veces de hacerle pau, y es el amor, el niño no lo entiende porque es niño. Es hasta que crezca cuando el niño ya entiende que eso era y formaba parte de su carácter. Cuando éramos niños hablábamos como niños, juzgábamos como niños, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces seremos como fui conocido. Cuando venga Jesús y se corran las cortinas y podamos ver con la luz que Él nos da, cuando el pecado ya no more en nuestras vidas, entonces podremos entender cuántas cosas pasaron en nuestra vida. Perder la esposa, perder a los hijos, las enfermedades, tsunamis, terremotos, lo que los ateos argumentan y usan o esgrimen como características para atacar a los cristianos. Veremos entonces que todas esas cosas formaban parte y no las entendíamos por la limitación de nuestro intelecto. Esta es la más grande irracionalidad del ateísmo. Por eso siempre he dicho, los ateos son mi plato favorito. ¿Por qué? Porque es insostenible filosóficamente decir no existe Dios. Y cuando el ateo entiende, cuando es honesto, de que la limitación, si lo que ve no lo entiende, como le dice a Job, vamos al capítulo 38, ahora Job, te voy a enseñar el universo. Vamos a viajar, le dice Dios a Job, y quiero hacerte algunas preguntas, porque son puras preguntas de aquí en adelante, las que Dios comienza a hacerle a Job. Dice el versículo 4 al 7, Job 38, iniciamos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué contestarías tú? No chepo, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? No existíamos. ¿Saben quiénes son los únicos que existían cuando el universo comenzó a ser creado? Los ángeles. Los ángeles existían antes del principio de la creación. Cuando Dios creó el universo, ya existían los ángeles. O sea que los ángeles viven en una dimensión diferente a las 4 dimensiones en las que Dios encerró nuestro universo. Nosotros vivimos en un universo cerrado de 4 dimensiones: alto, bajo, ancho y el tiempo que postuló Alberto Einstein. Entonces, cuando salimos nosotros de nuestras 4 dimensiones, ¿qué hay? La eternidad. Dios es un Dios extradimensional. Y yo vengo a la Biblia y me encuentro el libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Toda la historia del futuro de la humanidad. ¿Cuándo fue escrito? Hace 2000 años, por el apóstol Juan. Hace 2000 años, Juan escribe el futuro, ¿correcto? Pero cuando Juan lo escribe, ya estaba sucediendo. No ha sucedido y está por suceder. Ya se te comenzó a salir humo de las neuronas, ¿verdad? A ver, explica eso. ¿Cómo es posible que este hombre haya escrito algo que va a suceder, que sucedió hace 2000 años, porque lo escribió hace 2000 años? O sea, Juan viajó al futuro, vio lo que sucedía, regresó, nos los escribió y no ha sucedido todavía y vamos camino a que suceda. Entonces nos damos cuenta de la hiperdimensionalidad de la Biblia. No hay ningún libro sagrado ni religioso
que contenga estos conceptos de la extradimensionalidad del autor de la Biblia, que es Dios. Solo Dios lo pudo haber hecho. Esto es fascinante a la luz de la filosofía, es increíble. Y esto demuestra, ¿verdad?, por qué a veces no entendemos doctrinas como, por un lado, la Biblia nos habla que existe la predestinación, porque existe la predestinación, y por otro lado nos habla de que somos responsables. A ver, trata de encontrar cómo congenian estas dos líneas rectas, donde no encontramos el puente, porque al mismo tiempo, sí, Dios ha predestinado a la raza humana, pero al mismo tiempo somos responsables. ¿Dónde está entonces la soberanía de Dios y la libertad humana? Entonces, aparentemente, por nuestra limitación, encontramos dos doctrinas que parecen contradictorias, pero que no son contradictorias. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar, mientras más estudiamos, el punto donde se unen las dos, y eureka, como decían los griegos, ahora entiendo lo que no entendía, porque no había desarrollado mis neuronas, mi entendimiento, a la capacidad que se necesita para entender la mente de Dios. La mente de Dios. Que esto es la mente de Dios. ¿Dónde estabas, cabezón, cuando yo fundaba la tierra? A ver, házmelo saber, dice Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel? Vamos a descubrir más adelante que cuando nosotros comenzamos a considerar la creación de Dios, lo primero que ahora ha tratado de esgrimirse o argumentarse para poder defender la fe cristiana es lo siguiente. No sé cuántos de ustedes lo han oído, y estoy haciendo todas estas pausas porque me fascina irme despacio y que ustedes puedan tener el mayor comprensión, no solamente pues como en una clase, ¿verdad? Bla, 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 ¿qué dijo el maestro? A la salida hazme un resumen de lo que dijo el maestro, pues no me acuerdo, yo que el chepo, no chepo. Entonces hay que irnos paso por paso, ¿verdad? Porque es maravillosa la Biblia. Pero hace algunos años, y no estoy hablando hace más de 30 años, a finales del siglo XX, se comenzó a esgrimir un grupo de astrofísicos y de filósofos y de científicos cristianos. Comenzaron a postular lo que se llama el diseño inteligente, cuando en 1954 el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron el ADN, el código genético, la información que cada una de nuestras billones de células tenemos en el cuerpo. Entonces, una vez que se descubre esto, hizo pedazos la teoría de la evolución. Hizo pedazos el ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo. Oye, compadre, tú traes un software en cada una de las billones de células que tienes. No me salgas con que esta información la produjo el aire, o que es el resultado de un accidente. Por favor, esto es, no se puede sostener esto. Si yo voy caminando por la playa y me encuentro este reloj y veo que tiene un mecanismo y que tiene una composición y tiene una sincronización inteligente, no puedo decir a través de millones de años la erosión del mar y de las piedras produjeron esta máquina inteligente, donde se encuentra detrás, ¿qué cosa? Un diseño inteligente. Eso se llama lógica elemental. Entonces, los astrofísicos y los científicos cristianos comenzaron a esgrimir eso, y ahorita el descubrimiento del ADN, de que contenemos información codificada en cada célula, donde se encuentra el color de tus ojos, el color de tu pelo, la estatura que tú tienes, esto es inevitable poder negarlo, de que se encuentra un diseño inteligente en mis increíbles ojos y mis nervios ópticos y los nervios que forman los tres huesitos de mi nariz, de mis oídos, mi piel, la interrelación entre el corazón bombeando a través de un sistema irrigando todo mi cuerpo, donde la fruta que yo como tiene las características y minerales de la manzana que mi cuerpo necesita, las
tienen lo que necesito, las uvas tienen lo que necesito, la papaya para mi sistema digestivo, y vemos que todo está interconectado en un mundo donde no pudimos, ¿verdad? Es imposible afirmar, más que un loco completamente psicópata, decir que somos un accidente. Y que el diseño, la gravitación, la termodinámica, el electromagnetismo, todo fue un accidente, y que hay un poder detrás de todo lo que sostiene allá afuera, lo que sostiene los árboles, los animales, los insectos, nuestro cuerpo, todo está interrelacionado para que digamos gloria a Dios en las alturas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro día, y vemos nosotros en toda la creación el poder sustentador del Hijo de Dios, el que murió en una cruz por nosotros, el que nació en un pesebre, el que se hincó para lavarnos los pies y murió en medio de dos criminales. Él es el creador de todo lo que existe. En Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí la sabiduría está siendo personificada. Y aquí encontramos nosotros que antes de que fuera el universo creado, antes de que fueran creados los ángeles, ya había un plan. Porque Jesús fue condenado a muerte y crucificado desde antes de que el universo fuera creado, de la fundación del mundo. Antes de lo que está diciendo Job en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Antes de eso, antes de que todavía fundara la tierra, ya en la mente de Dios y de Jesús existía el plan. Todo está perfectamente bien diseñado y controlado para que nosotros, escúchenme, estos santos de Dios, desde antes de que Dios creara el universo y los ángeles, el plan de Dios era el siguiente: que cuando Dios creó a los ángeles, no iban a ser ellos los que iban a reinar con Él. Cuando Dios creó el universo, es para que ellos fueran testigos de lo que Dios iba a hacer con nosotros, los seres humanos, tú y yo. Y para que cuando tú y yo muramos, seamos nosotros los seres humanos, los gobernantes, junto con Jesús, de toda la eternidad y los universos y la creación futura, porque este planeta y todo este universo en 4 dimensiones va a desaparecer, y todo el propósito por el cual tú naciste y yo nací es para comenzar a prepararnos para gobernar con Cristo. ¡Qué barbaridad! Comienza todo a tener sentido. ¿Para qué nací? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito y el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito para que Dios me haya puesto en este planeta? ¿Trabajar? ¿Hacer dinero? ¿Ser Miss Universo? ¿Miss América? ¿Rambo? ¿Estrella? ¿Político? ¿Gobernante? ¿Tener 5 o 10 compañías? ¿Será ese el propósito tan superficial que se encuentra detrás de la vida? De ninguna manera. Hay un propósito mucho más profundo, que es: si tienes a Dios como el eje de tu vida, no importa lo que seas, mecánico, médico, licenciado, abogado, político, deportista, cantante, mientras tengas a un eje en tu vida que es Dios, todo va a girar alrededor de Él, y ese propósito es el que te va a impulsar a poder prosperar, a poder bendecir a tu familia y a poder aportar algo cuando tú y yo muramos. Y que no muramos como mueren los burros, y como mueren las vacas, y como mueren los perros, que no dejaron nada más que un recuerdo que se ve en 2 o 3 meses. Y a nosotros Dios nos ha dejado ese legado, que nosotros podamos influir
y servir a nuestra sociedad y a la generación en la cual tú y yo vivimos para poder aportar algo. Y en la otra vida Dios nos va a decir: Juan, ven para acá, siervo fiel, te abrazo, fuiste fiel, te di esto, te di dinero, o no tuviste dinero, pero conforme a lo que te di, has sido fiel. A uno le dio 10 talentos, a otro 2 talentos, al de los 2 talentos no le va a pedir al de 10 talentos, pero al que nos ha dado mucho, y a ti que te ha dado mucho, o a ti que no te ha dado mucho, con lo poco que tienes y lo mucho que tienes, lo único que vale es la fidelidad. La fidelidad. A la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? La viuda de Elías. Le va a hablar Dios: viuda, tú no tenías ni para comer, y tenías un hijo, y te mandé a Elías mi profeta. Y como no tenías nada de comer más que una tortilla nada más, y una gota de aceite para freír esa tortilla, ¿sabes qué, viuda de Sarepta? Tú no le negaste partir a la mitad a mi profeta que te envié, y te sacrificaste para que él pudiera comer. Y por eso Elías le dijo a la viuda: de aquí en adelante nunca te faltará el aceite ni el vino en tu mesa. Y a esa viuda la va a recompensar conforme a lo poquitititito que tenía, y a nosotros conforme a lo mucho que nos ha dado. Esa es la forma del gobierno moral de Dios. Entonces Dios interroga a Job y le dice: ¿dónde estabas tú? A ver si entiendes algo de la creación. ¿Quién determinó el tamaño de la tierra? ¿Cómo es posible que la tierra tenga una circunferencia perfecta? ¿Cómo es posible que la tierra tenga una inclinación perfecta de 23 grados y medio sobre su eje? 1 grado más o 2 a la derecha que la tierra tuviera, o a la izquierda, se le harían los polos, sería imposible la vida. ¿Cómo es posible que la tierra tenga un movimiento tan perfecto de rotación sobre su eje en 24 horas que ni siquiera nos sentimos que estamos en la rueda de la fortuna? Ahorita estamos en un planeta que está girando y tú y yo no lo sentimos por las fuerzas centrípetas, las fuerzas que existen de rotación en el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que esta Tierra tenga un movimiento aparte de ese de traslación? ¿Quién la está empujando? ¿Quién empuja? Para que dé una vuelta alrededor del Sol y regrese y no se salga de su círculo elíptico. No se sale, y ahí va la Tierra y le da la vuelta al Sol, y la distancia en la que se acerca al Sol es perfecta en verano, es perfecta en invierno, en primavera y en otoño, para que tengamos 4 estaciones y para que diga Dios: no quiero que se aburran mis chiquilines. Dímelo, Job. Te me pones al brinco y ¿por qué hay tornados? ¿Y por qué se murió esto? Y si Dios existía, no sé, pues, el papel de nosotros los seres humanos es ponernos en la posición de dioses. Es el problema humano, la soberbia. Y, a ver, págate para acá, bájese, y aquí siéntese. Ahora yo voy a ser abogado y te voy a comenzar a juzgar, y te voy a comenzar a interrogar. ¿Tú, con cerebro renacuajo que tienes, tú te atreves cuando ni siquiera entiendes las leyes cósmicas, ni las leyes microscópicas? ¿Tú te atreves a creer que yo hice mal porque no entiendes? El hecho que no entendamos lo que pasa no nos capacita ni nos justifica para juzgar a Dios. Y ahí es cuando cae la humillación. Padre, Job cayó un momento que dijo: Señor, no lo entiendo, pero en ti creo. Te alabo y te bendigo. Y yo sé que aunque mi carne sea deshecha, algún día te veré. Seré purificado como el oro, y el oro de Ofir. Te adoro y te bendigo. No entiendo qué pasó en mi vida, no entiendo por qué perdí esto, no entiendo, pero te sigo adorando y te sigo sirviendo, porque no lo trato de entender. Y además, tú no quieres que yo lo entienda, porque entonces no viviría por fe. ¿Qué es la fe? La fe es que aunque tú no entiendas, sigues caminando con Él. Esa es la fe. Si es por vista, si podemos entender todas las cosas y podemos ver las cosas como quisiéramos verlas, ya no sería por fe. Pero Dios diseñó en su soberanía que caminemos por fe.
no por lo que oigamos, más que por la palabra de Dios, no por la vista. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La respuesta todavía, ¿verdad?, es, pues yo no había nacido, realmente te reconozco, Señor, que no entiendo cómo hiciste la circunferencia de la tierra, ni el movimiento de la tierra, ni nada. Ahora, de la tierra, regresamos a Job 38, Dios se brinca al mar. Pasemos al mar, chiquilín. A ver, acompáñame, por favor. Y me traes a tu maestro también de oceanografía, y al de química, y tráeme a tus maestritos ateos que se muy salchichones, ¿verdad? Tráemelos, por favor. A ver, vengan para acá. Versículo 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando estaba saliéndose de su seno, como yo cuando puse las nubes por vestidura y por su faja la oscuridad? Ahora vemos nosotros en el mar, ¿quién determinó el límite de los mares? Tú nunca has estado en la playa, ahí sentado en la playa, y te acuestas en la playa y te quedas roncando. ¿Sabes por qué te quedas roncando? Porque sabes que el mar no se te va a venir encima. Hasta ahí va a llegar, hasta donde tú estás en la playa. ¿Y nunca te has preguntado por qué no se viene el mar sobre las ciudades? ¿Por qué no se sale de su seno? Inmensas, miles de toneladas cúbicas de agua, que hace que el mar llegue nada más, y ahí se quedó, con excepción de los tsunamis, desde luego, ¿verdad?, producidos por terremotos submarinos. Pero ¿quién puso el límite al mar? Dios le está preguntando a los oceanógrafos y a los expertos en que están tratando de explicar que Dios no existe. ¿Quién determinó el límite de los mares para que no inundaran la tierra seca? Dice la Biblia que Dios le puso un cerrojo y le dijo al mar, hasta aquí llegas, y hasta ahí llegan todos los océanos del mundo y del planeta Tierra. ¿Quién determinó sus orillas y hasta dónde iban a llegar? ¿Quién adornó los mares arriba con las nubes y el fondo de los mares con oscuridad? Dímelo, si tú crees que sabes más que yo, pregunta Dios. Brincamos de la tierra al mar y a los días, versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana de tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? En varias preguntas Dios lleva a Job a que se interrogara a sí mismo de cuánto sabía de la rotación de la tierra sobre su eje, lo cual produce el mar, el día y la noche. En otras palabras, Job, a ver, ven chiquilín, ¿quién crees que cuando amanece te pintó ese cuadro de la puesta del sol, de la salida del sol tan preciosa? ¿Has estado alguna vez en el atardecer en Acapulco o allá en Playa del Carmen? Ahora el pasado seminario de matrimonios que tuvimos en Cancún, en la Riviera Maya, estamos todos junto al mar en la renovación de votos. El pastor Josué Jiménez estaba predicando, y como a las 5 o 6 de la tarde nos sentíamos en el cielo. Impresionante los colores, las nubes. Dije, Señor, ven el rapto ahorita, Señor, llévanos ahorita. Así nos queremos ir. ¿Quién crees que hizo eso? Dice Dios. Ve nomás esa belleza que yo la diseñé precisamente porque les puse en ustedes a admirar la escultura, las pinturas, la belleza, el arte. Dios lo hizo para que nosotros nos maravilláramos de su creación. Y así como te paras ante una Gioconda y a una pintura de Rembrandt, o así como escuchas el Hamlet de William Shakespeare y te dices qué poesía más increíble hecho por hombres, imaginémonos lo que Dios nos ha rodeado, pero no tenemos la capacidad de poder admirarlo por el pecado y por nuestra soberbia intelectual. Qué terrible es cuando no podemos nosotros apreciar las bellezas de Dios. Y es lo que le está preguntando Dios a Job. ¿Fuiste tú el que ordenaste a qué hora sale el sol? Lo ordené. ¿Sabes una cosa, chiquilín? Lo ordené exactamente a la hora que te despiertes para que veas mi belleza. Y el sol se mete en la tarde exactamente cuando la oscuridad ya viene. Pero antes de las tinieblas, te recuerdo que la luz es más fuerte que la oscuridad. ¿Has ordenado tú la luz del día para que se meta y las tinieblas
se manifieste? ¿Sacaste tú la luz para mostrar las hermosas características de la tierra? Todas estas preguntas las hace Dios a Job para que él comience a considerar verdaderamente qué maravillosa es la creación y el diseño inteligente de Dios. Ahora pasemos al versículo 16, las dimensiones del universo. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Damas y caballeros, señores oceanógrafos que nos escuchan a través de las redes sociales y que se encuentran aquí presente, nadie ha podido hasta este momento llegar al fondo del mar. Nadie. La máxima profundidad que tiene el mar son 11 kilómetros en el océano Pacífico. Imposible llegar a esa profundidad, donde hay otra vida completamente diferente, desconocida para el ser humano. En cuanto al espacio, el Voyager número 2 estuvo 12 años en el espacio a 7.5 billones de kilómetros, o sea 4.4 billones de millas de la Tierra cerca de Neptuno. ¿Alguien dice, conoces a alguien, eso fue hace 4,000 años, conocen ustedes a alguien en el siglo XXI que puede decir, ya entré hasta las profundidades del mar y queremos ir a la luna de miel? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Imaginémonos irnos a ese satélite caótico, despoblado, desolado, y compararlo con Playa del Carmen, cerca de Cancún. Imagínense nada más qué locos estamos. Pues así de locos hay 2 rusos que apartaron millones de dólares para el primer viaje a la luna de miel. Ni siquiera va a poder darle un beso a su novia por la escafandra, que es lo principal de la luna de miel, ¿verdad? Imagínate una luna de miel de... Ahora, algo que es maravilloso también, dice el versículo 19. Vean lo científico de esto, a ver si lo notan. ¿Por dónde va? Va. ¿Qué es va? Viajar, ir. ¿Por dónde viaja? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Job está citando algo hace 4,000 años que se descubrió hasta los últimos siglos de nuestra vida, de que la luz viaja en ondas en el espacio. Las ondas de sonido no viajan en el espacio, las dos son ondas. Pero la luz viaja en el espacio y por eso podemos ver la luz de las estrellas que llegan a nosotros y que ya desaparecieron hace millones de años. Y el sonido viaja dentro y abajo de la atmósfera. Pero si salimos de la atmósfera y nos vamos a la luna, le dices, ¡Pacu! ¿Qué? Ponte la escafandra y me vas a oír. ¿Por qué? Porque el sonido saliendo de la atmósfera ya no viaja. ¿Quién le dijo a Job que la luz viajaba? Pero, más interesante, ¿y dónde está? Esta palabra está nos habla de algo fijo. O sea, la luz viaja, las tinieblas son estáticas. Oh. Y cuando lo relacionamos con el mundo espiritual, cuando tú estás en la luz con Jesús, siempre estamos camino hacia la perfección, hacia la madurez. Siempre vamos caminando. El camino de Jesús nos guiará por caminos de justicia mientras estamos en la luz. En el momento en que el pecado entra a tu vida, el pecado nos deja en el mismo lugar, dando vueltas para acá y para acá. 40 años en el desierto, los judíos sin poder avanzar porque vivían en tinieblas. Lo que se aplica físicamente se relaciona espiritualmente. La luz viaja. Jesús dijo, yo soy la luz. Y cuando entra en nuestras vidas, iniciamos el viaje, la aventura más grande
con el Hijo de Dios. Y el camino del justo es como la aurora que va en aumento, más luz y más luz y más luz, hasta que el día amanece. Pero el camino del impío y del pecador es tinieblas. Ahí estás sin moverte, sin avanzar, sin progresar, y así moriste como Gutierritos. Naciste de las tinieblas, comiste como las vacas, hiciste ejercicio como los caballos, trabajaste como los burros, y cuando te moriste fue lo único que pasó en tu vida: trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Por eso es uno de los salmos: muchos seres humanos no parecen más que animales. No lo digo yo, lo dicen los salmos. No hay comparación cuando el ser humano no ha entendido el propósito y el conocimiento por el cual Dios te trajo a este mundo. Y finalmente, dice el versículo 25 al 30, consideremos ahora la lluvia y el hielo. Esto es asombroso, puesto que Job no entendía los misterios del universo. Tal vez sabía algo acerca de las cosas más sencillitas: la lluvia y el hielo, lo que cae de ahí. Tú sabes lo que se encuentra detrás de este misterio. Dice el versículo 25: ¿quién repartió conducto al turbión? La palabra turbión es como una tempestad. Y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierve. ¿Sabes de qué manera le dice Dios a Job? Salen y hago los relámpagos. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, una noche lluviosa o tormentosa, han visto de repente pum, 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 y aparecen como rayos así en el cielo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Quién los produce? ¿Por qué viajan de esa manera? ¿Qué contiene esa fuerza eléctrica increíble con un potencial de 50,000 bombas atómicas? Pregunta, dice Dios: ¿quién crees que reparte o quién crees que dirige todas esas cosas en el cielo? ¿Quién hace que puso las nubes alrededor de la tierra para que venga el ciclo de donde viene la evaporización? Sube completamente el vapor y allá se junta. Y una pregunta: ¿el agua pesa? ¿Pesa el agua? ¿Y por qué no se caen las nubes? Yo agarro una cubeta que pesa 100 gramos y le pongo agua y la hace más pesada, y las nubes no se caen. ¿Por qué? Pregúntale a tu maestro ateo. Todas estas maravillas son increíbles para poder nosotros meditar, y vamos a considerar en la próxima clase las estrellas, que eso es lo más increíble que puede existir. En el versículo 31, las Pléyades, las ligaduras del Orión. Las Pléyades, ¿verdad?, son las 7 estrellas más calientes que existen en el universo. El Orión es la más grande constelación que existe en todo el universo. La palabra constelación es Mazarot, que significa constelaciones del zodíaco. La palabra zodíaco significa grados o pasos, y vamos a descubrir que en todo el universo a nuestro alrededor, lo que se llaman los signos del zodiaco, que los han convertido Satanás en la astrología. Una cosa es la astronomía, y Satanás la revolcó y la volteó y le puso astrología. Entonces, la astronomía es el estudio del universo y de los planetas y estrellas, y la astrología es la falsa ideología de creer que ellos dirigen nuestras vidas. Entonces vamos a verlo claramente, ¿verdad? Porque los signos del zodiaco son las etapas del paso del sol en el cielo, que corresponde a los 12 meses del año. Y lo más increíble de los signos del zodiaco es lo siguiente: que comienza su circuito con Virgo, la Virgen, y termina el año en la constelación de Leo, que es el león. Y esto nos revela el inicio y el final en el cielo de la vida de Cristo.
escrita por Dios en los astros, que el diablo quiso voltear y deformar y adulterar, convirtiéndolo en una filosofía satánica que es la astrología. Pero todo lo que Dios ha hecho, porque el diablo no es original en nada, todo él lo revierte y lo voltea y lo tuerce. Él no es original. Si existen estos signos del zodíaco arriba, es porque en ellos está escrita la creación de Dios, como lo vamos a ver en la próxima clase. Alabado sea el nombre eterno de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti te damos las gracias, Padre Santo. Oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus caminos, oh Dios, e inescrutables tus pensamientos, que son más altos que nosotros y tus caminos más altos que los nuestros. Gracias porque te ha placido revelarnos el secreto y el conocimiento de tu voluntad, para que vivamos una vida de propósito y de significado, para que entendamos el inmenso amor, la exquisitez, la delicadeza en la cual fuimos creados para ti. Nos diste una inteligencia que no tienen los animales, ni un sentido de apreciación y de adoración, porque pusiste la eternidad en nuestros corazones, para que pudiéramos alrededor de esta creación, que no se va a comparar con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra que viene, aquel día que estemos contigo, podamos decir: valió la pena vivir por fe. Valió la pena haber entregado mi vida a Jesucristo y no haberla tratado de guardarla para mí mismo, para mis propios intereses. Valió la pena haber conocido al Hijo de Dios, quien en esta mañana a muchos de ustedes les está hablando, invitando a que vengan a la cruz, donde Él abrió sus manos y fue rasgada su cabeza con espinas, sus manos taladradas con clavos y sus pies, para decirte: te amo, quiero entrar a tu vida. Dame la oportunidad de entrar a tu vida. No vas a perder absolutamente nada, todo lo contrario. No te imaginas las riquezas de mi gloria y del conocimiento que voy a revelarte, además del perdón de tus pecados y la vida eterna. Muchos de ustedes, díganle a Dios en esta mañana, ustedes que nos escuchan por las redes sociales, invitando a Cristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que con esa cruz tú pagaste con ellos con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como creo que vives y que eres el que has creado y sustentado el universo, entra a mi corazón. Eres tan grande que los cielos de los cielos no te pueden contener, y tan pequeño de caber en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que nos visitan por primera vez, o que tal vez han hecho esta oración por primera vez en su corazón, les quiero pedir que si tú invitaste a Cristo repitiendo esta oración en esta mañana, ahí desde tu lugar, ponte de pie. Les queremos felicitar. Pónganse de pie. Miren cuántos. Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por allá atrás también. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Tenemos invitados que vienen desde Brasil. Están por acá los brasileños, ¿verdad? Y también los de aquí están todos los de Brasil, los de Ecuador, también de Canadá, que vienen desde allá. Bienvenidos, qué gusto que vengan a visitarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Que Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que esa criatura cuando nazca
nazca bajo el conocimiento y el temor de Jehová, con padres cristianos que le sepan dar dirección a su vida. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus animales domésticos y a tus hermanos y tus familiares. Dios bendiga las manos con las que trabajas y te fortalezca, Dios, tu salud. Dios te guarde de todo aquel mal cuando salgas a la calle, para que cuando tú regreses cada noche a tu casa, descubras que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Que Dios te llene de toda su paz que sobrepasa el entendimiento, y guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Gracias, les bendecimos en el nombre